Bien, hermanos, creo que estamos en tiempo de dar comienzo a este momento tan especial. Como dije recién, le doy una muy bienvenida a todos, a cada uno de ustedes de distintos países que están conectados con nosotros. Es una alegría compartir y verlos a ustedes aquí. Gracias por responder a esta invitación que se le ha hecho desde la zona 3 y realmente estoy muy feliz de tener esta oportunidad, como dije, ¿no? También quiero agradecer de alguna manera muy especial al pastor Enrique y a la iglesia de Iquique, que son los que tienen la iniciativa y traen la propuesta de estos dos temas para que como iglesia podamos ir capacitándonos en el conocimiento eh, bíblico ante distintos temas que no podemos evadir y que tenemos que enfrentarlo en la vida y que muchas veces no tenemos claridad al respecto, ¿no? Y como iglesia tenemos una interpretación bíblica, teológica sobre cada uno de los temas y bueno, mi hermano Enrique estaba planteando la necesidad para la iglesia de Chile y vimos que sería muy interesante de compartirlo no solo con ellos, sino abrirnos a toda la zona 3 a todos los hermanos de distintos países que quisieran participar. Quizás hoy es un tema muy interesante, pero quizás no llamativo como por ahí el tema del aborto, eh, pero creo que ambos temas son muy significativos para tener claridad como iglesia, ¿no? Por eso, gracias al pastor Abraham como director del seminario, que ha tomado la decisión y la responsabilidad de traernos esta charla, ¿no? Traerlos esta ponencia que espero en el Señor sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y nos ayude y nos dé claridad para que cuando, no solo para con nosotros mismos, sino para cuando tenemos que presentar la palabra con las personas y muchas veces nos preguntan, ¿y ustedes cómo entienden la cremación? Y ustedes saben de que yo últimamente, parece que a propósito de que se va a tratar este tema, eh, tuve conversaciones con varias personas que tenían mucha duda y inquietud con respecto de la cremación, ¿no? Así que estoy seguro que más de uno de ustedes también se debe encontrar con esta situación y por eso me parece muy interesante este tiempo, ¿no? Así que antes de dar comienzo, quiero compartir una palabra para con cada uno de ustedes, una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 de Juan, encontramos una palabra muy significativa para con lo que va a ser este programa, ¿no? Y dice así del versículo, vamos a leer del versículo 15 en adelante, dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, porque también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vemos esta oración del Señor Jesús, que tenía un gran interés por nosotros, tenía un gran interés en que nosotros conozcamos la verdad y que cuando nosotros hablemos, hablemos con verdad.
y que podamos dar testimonios y que podamos reflejar que tenemos el conocimiento que nos ha revelado Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Creo que hoy tenemos una muy buena oportunidad de conocer la verdad sobre el tema que vamos a estar abordando, que es la cremación. Es un tema que en aquel momento no estaba presente la posibilidad de la cremación, pero sí podemos tener suficiente base bíblica para tener un conocimiento al respecto y tener tranquilidad y tener paz en cuanto a este tema tan delicado que siempre se trata de nuestros seres queridos, ¿no? Así que quiero agradecer al pastor Abraham por esto, por tomar este desafío y traer esta ponencia. Realmente muchas gracias, pastor Abraham. Y ahora quiero invitar a mi hermano pastor Enrique Vega, desde Chile, que tenga bien de estar abriendo con una oración y pidiendo la bendición de Dios sobre toda esta charla que se va a estar desarrollando. Adelante, pastor Enrique Vega. Tiene la palabra. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Les voy a pedir que nos pongamos en posición de reverencia y oración para elevar nuestras súplicas al Señor en este instante. Nuestro buen Dios, qué alegría hay en nuestros corazones porque tú permites que esta tarde nos reunamos, hermanos de diferentes lugares, pero con la misma fe. Te damos gracias porque abres esta plataforma y a su vez abres las puertas de tu iglesia para que nos congreguemos como cuerpo, como edificio que intenta con toda fuerza, con toda convicción y con toda fe indagar acerca de tu verdad para poder dar respuesta a las personas que necesitan saber qué es lo que tu palabra indica concerniente a las diferentes situaciones que se dan en nuestra humanidad. Esta es una gran bendición, Padre amado, y nos sentimos contentos de poder conocernos a través de esta plataforma, de poder saludarnos, pero todavía más contento de saber que tu presencia estará con nosotros así como lo has prometido. Padre amado, desde ya te pido que bendigas a tu siervo, el pastor Abraham, que es el instrumento que tú has escogido esta tarde para que nos dirija en esta edificación espiritual. Quédate con cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, que podamos palpar tu presencia, tu verdad y tu enseñanza. Todo, Padre amado, lo pedimos, todo lo imploramos, todo lo ponemos ante tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Enrique. Bien, quiero decirles a todos que después que el hermano pastor Abraham termine con la exposición, con esta ponencia, vamos a dar un tiempo para que puedan hacer algún tipo de preguntas y que el pastor pueda estar respondiendo y podamos tener mayor claridad, porque de pronto a veces nos podemos quedar con algo que no entendimos y no tenemos claridad y entonces como que al final de cuentas no aprovechamos del todo la ponencia, ¿no? Entonces, al final vamos a tener unos minutitos para poder hacer algún tipo de pregunta, ¿sí? Así que bueno, voy a pedir a todos que por favor cierren sus micrófonos para que no haya interferencias y que la ponencia del pastor Abraham quede clara para con cada uno de nosotros, ¿no? Así que adelante, pastor Abraham, tiene la palabra. Muchas gracias, Pastor Gustavo, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles a todos ustedes en la paz de aquel que nos ha dado vida y nos ha dado esperanza en ese nombre que es sobre todo nombre. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, me siento muy honrado y muy bendecido poder estar en medio de ustedes, aprovechando
esta tecnología que tenemos, en donde podemos acercarnos, no solamente viéndonos a través de una cámara, sino también reforzando y reafirmando nuestros lazos de fe, de amor y de la firme convicción de que todos somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto somos una gran familia. Agradezco profundamente al pastor Gustavo, representante de la zona 3, eh, que, que tomó esta iniciativa de la querida hermana iglesia en Chile para llevar a cabo esta serie de charlas. Muchas gracias, pastor, por la confianza depositada en mi persona. Y de antemano quiero ofrecer una gran disculpa a todos mis alumnos que están aquí presentes y también exalumnos que veo que están aquí presentes porque ya me ven hasta en la sopa y ahora también acá. Así que por favor, bánquenme un poco más al respecto, pero es una alegría ver a varios alumnos y exalumnos aquí del seminario. La verdad que es una bendición enorme que sigan interesados en este tipo de temáticas y de preparación. Bueno, antes de arrancar, hermanos, esta ponencia, quiero decir que estoy entre santos, ¿verdad? Entre santos. Y creo que todos de alguna manera tenemos conocimiento de la palabra, ¿verdad? No pretendo enseñar nada, solamente me permito coordinar un poco el pensamiento bíblico sobre estas temáticas que vamos a tener. Este día será hablar sobre la cremación y la próxima semana, si Dios mediante, estaremos abordando el tema del aborto y cuál es la postura que como Iglesia de Dios Séptimo Día tenemos ante estas dos realidades. Bueno, entonces, ustedes de alguna manera tienen conocimiento, trabajemos juntos, compartamos lo que podamos saber de este tema. Y bueno, creo que en la multitud de los consejeros está la sabiduría, ¿verdad? Así que bueno, voy a hacer la presentación de este tema. Quiero compartir la presentación de esta tarde para guiarnos en la presentación. Solo si me hacen saber si se ve ya, si la pueden ver. Ok, listo. Muchas Sí, gracias. perfecto, perfecto, Pastor Abraham. Gracias, pastor. Muy bien. Bien, agradezco a Dios que siga poniendo en nuestros corazones este deseo de querer eh, reafirmar nuestras convicciones de fe en aquellas cosas que de manera explícita o de manera tácita el texto bíblico no lo plantea. No hay como tal una postura de diversos temas que hoy en el siglo XXI aquejan a la fe cristiana, pero que de alguna manera la Biblia sigue dándonos los principios fundamentales que nos permite dar la respuesta a este tipo de situaciones. Entre ellas está el tema de la cremación, ¿verdad? El tema de la cremación no es un tema que la Biblia lo aborde de una manera tácita por una razón muy sencilla, porque en los tiempos en que la Biblia se escribe, no había necesidad o no se había desarrollado esta práctica, principalmente en los tiempos bíblicos. Eh, Se habla en la Biblia acerca de quemar cuerpos, pero vivos. De eso sí, ¿verdad? Los sacrificios que hacían las culturas cananitas de sacrificios de personas vivas, eso sí, la Biblia habla y condena y rechaza de manera tajante. Pero vamos a ver cómo hoy nuestra concepción de cremación o la idea que hemos desarrollado en el siglo XXI de cremación, vamos a ver si podemos rastrear los principios bíblicos que nos permitan dar seguridad sobre este tema. Muy bien, a manera de introducción, permítame plantear los siguientes puntos.
El tema de la muerte, que básicamente es un tema unido a la cremación, en muchas ocasiones, si no es que en demasiadas ocasiones, sigue siendo un tabú. No es un tema que nosotros abordemos en una charla familiar, no es un tema que tengamos con nuestros hijos o nuestros esposos. Eh, por regla general, cuando alguien empieza a hablar acerca de la muerte, todos tenemos cierto rechazo y decimos, no, vamos a tocar otro tema porque este tema no nos gusta. Sigue siendo un tabú que como tabú o como algo que no se puede hablar tan fácilmente, a veces nos crea conflictos en cuanto a las consecuencias que trae la muerte, entre ellas la cremación. También lo es hablar sobre la forma, mucho más sobre la forma de cómo terminarán nuestros restos mortales, ¿verdad? No tenemos esta cultura principalmente de poder eh, decidir, pensar, reflexionar e incluso fijar una postura de qué tendrían que hacer nuestros familiares al momento en que nosotros fallezcamos. O un ser muy amado que fallece, no lo platicamos, no lo decidimos, no lo ponemos como algo clarificado. Y entonces, bueno, nos causa cierto temor o zozobra nuestras formas de sepultura. Podemos enterrar a nuestros muertos de forma tradicional o podemos cremar sus cuerpos. Hasta hoy diríamos, aun cuando hay otras opciones más modernas como la criogénesis, si no mal entiendo la palabra, pero las dos formas que tenemos en la mesa y que son más factibles de decidir es la sepultura tradicional en un cementerio, haciendo un hoyo en la tierra, o llevar a un proceso de cremación. Son las opciones que ahora diríamos los cristianos tendríamos como más puntualmente de decidir. La cremación, hermanos, se hizo mucho más presente en la pandemia. Cuando todos lo vivimos, somos sobrevivientes de una pandemia. Entiendo que muchos hermanos tienen historias de familiares que no pudieron despedirse. Todo lo vimos en las noticias que por cuestiones de sanidad y órdenes de los gobiernos, las personas fallecían y tenían que ser incineradas. Y entonces eso produjo o trajo consigo mucha zozobra, ¿verdad?, entre los cristianos que nunca les pasó por la cabeza tener que cremar o tener que incinerar el cuerpo de un ser querido. Pues a partir de ahí se crean estas interrogantes, pero también se instala ya como un método mucho más efectivo o rápido el tema de cremar. Y finalmente, hermanos, entiendo que muchos de nosotros o las personas que podemos tener contacto y que tengan dudas sobre el tema, se puedan levantar estas inquietudes. ¿Será bíblico cremar un cadáver? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre esta práctica? Y si es cremado, si tomo la decisión de cremar a un difunto, ¿resucitará en el día postrero? Que esa es otra interrogante, ¿verdad? Es decir, ¿será posible de que en la resurrección pueda estar? Y finalmente, la pregunta de, ¿está bien cremar a nuestros muertos? ¿Es ético? ¿Es correcto? ¿Forma parte de la práctica cristiana? ¿Dios lo aprobará? Bien, son preguntas muy genuinas, ¿verdad? Muy genuinas de la fe cristiana y sobre todo de personas que anhelamos pues siempre hacer la voluntad de Dios. Bien, antes de entrar al tema, permítanme dar algunas definiciones como para enmarcar el punto. Bien, cuando hablamos de muerte, hermanos, la muerte se define
como la cesación de la vida, ¿no? La muerte es el término de la vida a causa de una imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, es decir, ya no hay función en el cuerpo, ya no hay movimiento en el cuerpo, ¿verdad? Se trata del final del organismo vivo que había sido creado a partir de un nacimiento. Entonces, desde el momento en que esta evolución de todo nuestro sistema eh, de corazón, de cerebro, se detiene, entonces estamos ante la presencia de la muerte. La otra definición tiene que ver con la sepultura, con el enterramiento, que es algo que todos estamos muy familiarizados porque todos seguramente hemos pasado por la experiencia dolorosa de tener que sepultar a un ser querido. Por eso el término enterramiento se refiere al acto de enterrar un cuerpo, lo que implica su colocación en un lugar destinado para ello, principalmente los cementerios o panteones que les llaman en algunos países. Este concepto abarca no solo el entierro en sí, no solo es hacer el hoyo, sino también el sepulcro o sepultura, que son los espacios donde se rinde homenaje a los fallecidos. Soy mexicano de nacimiento y allá en México hay una tradición muy fuerte que todos conocen, que es el Día de Todos Santos o el Día de Muertos, en donde hay fiesta en todos los cementerios. Se lleva mariachi, se lleva tequila, se lleva de comer, se le hace toda una serie de platillos que le gustaban al difunto. Entonces, ese lugar se convierte en algo muy, muy fijo de pertenencia, ¿verdad? Así que en diversas culturas el enterramiento tiene un profundo significado, simbolizando el respeto y la memoria de quienes han partido. Todos, de alguna manera inconscientemente, tenemos la necesidad de saber dónde está nuestro ser querido, ¿verdad? Y algunos tenemos la costumbre de a veces ir al cementerio, al panteón y saber que, bueno, ahí está enterrado nuestro ser querido. Y la tercera definición, pues, tiene que ver con la cremación. La cremación, hermanos, no es otra cosa más que el acto de incinerar un cuerpo humano a altas temperaturas, entre 850 y 990 grados centígrados, con el objetivo de transformarlo en cenizas, ¿verdad? Este proceso se realiza en lugares especializados llamados crematorios, equipados con hornos diseñados para esta tarea específica. Bueno, la única diferencia entre el enterramiento y la cremación es que en esta última se utiliza el fuego para acelerar el proceso de descomposición. Bueno, una vez que hemos tenido una idea de cuáles son las definiciones que estaremos manejando en esta charla, hay dos posturas muy conocidas de ideologías cristianas, bueno, más bien no cristianas, que tienen que ver con la cremación, ¿no? La postura que vamos a manejar nosotros es cristiana, pero estas dos posturas que les planteo no son cristianas. Y la primera de ellas es el judaísmo. El judaísmo no acepta la cremación. Bajo ninguna circunstancia la aceptan. Las tradiciones rabínicas, más que el texto bíblico, las tradiciones rabínicas decían que cremar a alguien es demostrar el rechazo sobre la propiedad, entre comillas, suprema de Dios sobre la creación. Como que le estamos quitando esta autoridad a Dios por el texto que más adelante vamos a tocar de que el hombre fue creado del polvo. Así que un judío cremado por alguna situación, porque bueno, hay judíos que son disidentes en algunas posturas, no puede ser sepultado en un cementerio judío. Pero en esencia, en términos generales, el judaísmo rechaza totalmente la cremación. A diferencia del hinduismo, ¿verdad? El hinduismo, los hindúes siguen la idea de que el que muere es el cuerpo, ¿verdad? Ellos no tienen problema por hacer las famosas piras, que es juntar leña, poner los difuntos ahí, encender fuego, ¿verdad? Y quemarlos. ¿Por qué?
Porque para ellos, para los hindúes, lo que está muriendo es el cuerpo, el alma es lo importante. Entonces ellos entienden la reencarnación. Por lo tanto, el fuego es un tema de purificación donde el alma va a renacer en forma diferente después de la muerte. Este reciclaje de la vida continúa hasta que el alma encuentra su verdadera naturaleza. Se conoce como Brahma, que es el único dios de los hindúes. Bueno, estas serían, solo para conocimiento de nosotros, algunas de las posturas de tradiciones religiosas sobre el tema de la cremación. Traigo también a ustedes, hermanos, la resolución que tomó la Conferencia Mexicana, la Iglesia de Dios en México, sobre este tema, en donde la Iglesia en México ha hecho diversos posicionamientos a nivel conciliar sobre distintos temas, y entre ellos es la cremación. Y la Iglesia en México aprobó lo siguiente. Dice, declaramos que la Iglesia de Dios Séptimo Día reconoce que la cremación de un cadáver es decisión de los dolientes o de quien tenga la autoridad para indicarlo, porque no siempre es los familiares, ¿verdad? A veces las prescripciones médicas, como en el tema de la pandemia, donde los médicos o las autoridades eran los que obligaban de alguna manera a hacer la cremación en la confianza de que eso, es decir, la cremación, no será un impedimento. Y este es un punto importante, no será un impedimento en la resurrección que esperamos. ¿Verdad? Entonces entran aquí en juego algunas palabritas que vamos a mirar ahora, que tiene que ver con la resurrección, volver a la vida, pero que no es un impedimento. Por lo tanto, la Iglesia en México resolvió lo siguiente. La Iglesia acepta y reconoce, no impone, no dice que ahora tiene que hacerse de esta manera, pero sí acepta y sí reconoce que la cremación es una alternativa aceptable para el depósito de los que fallecen. ¿No? Evidentemente, para llegar a esta resolución, debe haber un sustento bíblico que nos permita tener la plena certeza de que la cremación es una alternativa aceptable para el destino de un cadáver. Esta declaración en México, hermanos, hace una aclaración y dice, sin embargo, sugerimos que donde sea posible, se preserve el método tradicional de dar sepultura al cuerpo para dejar que cumpla su proceso natural y recomendamos que por salud emocional se realice la separación total de los restos del difunto, a fin de permitir que realmente muera. Bueno, acá hay dos aspectos interesantes que estaremos retomando igual nosotros al final de esta charla, pero que tiene que ver con que si está la posibilidad de seguir enterrando a nuestros difuntos en un cementerio y como lo hemos hecho, está bien, pero si no, se recomienda que una vez que se tengan las cenizas, no tenerlo en casa, ¿verdad? Porque hay muchas personas que les dan las cenizas en el nicho, las tienen en casa, en el living, en, no sé, en un librero, ¿verdad? Y les ponen flores y veladoras y demás, y no hay una separación, realmente no hay una conciencia de que la persona ya ha fallecido. Entonces, se recomienda que se haga esa separación. Bueno, me parece interesante saber que al menos la iglesia en México, que es la única referencia que busqué, nos da la confianza de saber que la cremación es válida, ¿verdad? Es válida. Ahora, ¿qué podríamos decir para sustentar esta afirmación que podríamos hacer nuestra la declaración de la Iglesia en México? Bueno, entonces tendríamos que ir al punto que dice la Biblia sobre el tema. Como les dije, hermanos, la Biblia, como muchos otros temas, no lo aborda. Alguien me decía, Abraham,
muéstrame un texto donde me dice que yo no puedo fumar, ¿verdad? O yo no puedo usar drogas. Pues evidentemente no hay en la Biblia un texto que nos diga tajantemente no fumar, ¿verdad? O no usar drogas. Pero no porque no esté en la Biblia significa que no tengamos principios éticos y de práctica cristiana que nos guíen para determinar la postura sobre esas situaciones. Bueno, pasa lo mismo en este sentido. Hermanos, miren, ¿cuál es el punto medular de esto, verdad? No tiene que ver si cremar a una persona está bien o está mal, sino qué va a pasar después. Y en ese sentido, lo que podemos afirmar de manera categórica, sin lugar a dudas, es que Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. Dios tiene poder mucho más allá de lo que nosotros podríamos siquiera imaginar e incluso mucho, mucho más allá de lo que la Biblia nos dice. Dios es soberano para resucitar nuestros cuerpos. Este es el meollo, ¿verdad? No es tanto decir, bueno, lo sepulto o no, porque como vamos a ver ahora, los procesos son iguales, pero la idea es qué va a pasar después, ¿no? Así que la base de nuestra confianza está en la soberanía de Dios. Dios tiene poder para resucitar nuestros cuerpos independientemente de cómo hayan terminado nuestros restos mortales. Porque como vamos a ver en el texto bíblico, ¿no? No todos, hermanos, desde el primer hombre, Adán, hasta nuestros días, no todos han muerto de la misma manera. Y tal vez nosotros no moriremos de la misma manera, ¿verdad? Y tal vez nosotros mismos no pudiésemos ser sepultados de la misma manera, ¿verdad? Entonces, más allá de cómo terminen nuestros restos mortales, nosotros no debemos dudar de que Dios es Dios y que Él nos levantará en el día postrero. Hay un pasaje hermoso que es la visión de Ezequiel, hermanos, ustedes saben, es la visión del Valle de los Huesos Secos. Y aunque si bien es cierto, esta visión es una metáfora que se aplica a Judá o al reino del sur, porque se habían olvidado del Señor y estaban muertos en el exilio, nos muestra en esta visión que Dios tiene el poder para hacerlo. Dice el profeta Ezequiel, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, la visión del profeta Ezequiel es una visión de un valle de huesos secos, huesos que no tenían forma, que no estaban unidos, ¿verdad? Que no sabían de quién eran, ni a quién le pertenecía, a qué cuerpo podría haber pertenecido tal hueso o tal cráneo. Simplemente vemos que en esta visión Dios le dice al profeta, ¿vivirán estos muertos? Y el profeta dice, no lo sé, Señor, vos lo sabés. Y entonces, con esto dice, profetiza y no solamente los huesos se forman, no solamente los nervios se forman, sino que ahora el espíritu les da vida. Dios tiene poder para traer de un valle enorme de huesos sin forma, sin estructura, poder volver a ponerlos en pie y darles vida. Otro pasaje que encontramos es el de Mateo 22, 31 al 32, donde hay una disputa, ¿verdad?, de los saduceos con el Señor Jesús respecto de la resurrección de los muertos y que tenía que ver con este error. El mismo Señor Jesús les dice, ustedes están re equivocados, sobre la ley del levirato que los saduceos le estaban poniendo al Señor en cuanto a la resurrección. Pero lo que nos interesa de la historia es cuando
el Señor le dice a los saduceos, ustedes están equivocados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Entonces Jesús le responde a los saduceos y les dice, ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Muchos después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los que están muertos. Evidentemente, el Señor cita una escritura del Pentateuco, ¿verdad? O una referencia sobre el Pentateuco que tenía que ver con los patriarcas. Los patriarcas ya estaban muertos en el tiempo de Jesús y a hoy en nuestro tiempo, los huesos de los patriarcas no existen más, ¿verdad? No existen más. No, el inexorable paso del tiempo hace lo que hace con todos los organismos, terminan siendo dispersados y no sabemos más dónde están. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá es que Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Y por lo tanto, Él tiene la capacidad de traer a la vida aquello que se pensaría que puede estar muerto. Apocalipsis 23, hermanos, nos dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Evidentemente, hermanos, estamos ante la postura del autor del Apocalipsis, en donde nos hace pensar que el escritor sabía que muchas personas habían muerto en alta mar, en el naufragio donde podrían haber sido devorados por algunos animales propios, ¿verdad? Que existen en el mar. Habrían sido implosionados sus cuerpos por un ahogamiento, que no tuvieron la oportunidad de volver al polvo de la tierra, no tuvieron contacto con la tierra. Sin embargo, todas estas personas que murieron en el mar, y que, como dije, mar y tierra son dos conceptos disociados, bueno, Apocalipsis, el escritor dice que en la resurrección el mar entregará sus muertos. Es decir, que no hay nada ni ninguna circunstancia que haya vivido una persona que imposibilite la soberanía de Dios de traer incluso del mar a los que murieron. Y no solo en el momento en que Juan está escribiendo esto, sino hoy sabemos, hermanos, de mucha gente que ha muerto en alta mar, hay gente que ha muerto, eh, hubo apenas el año pasado o antepasado, no recuerdo, que implosionó un submarino, ¿no es cierto?, que, que estuvo en el fondo del mar y bueno, no los pudieron rescatar, algo así. Y bueno, la implosión de ellos, hermanos, hizo que su cuerpo se desintegrara. Fue tan milimétrico los segundos que ni siquiera se enteraron que murieron, ¿verdad? Pero sus cuerpos se desintegraron por la misma implosión que tuvo la presión del mar. Por lo tanto, vemos claramente que aquí al autor del Apocalipsis no le preocupa bajo ninguna circunstancia que el mar tenga muertos. Y finalmente hay una revelación más del autor en Apocalipsis que dice, y yo le contesté, hablando de de una gran multitud, ¿verdad? Que estaban lavando sus ropas en la sangre del Cordero, dice, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Como ustedes saben, hermanos, cuando se escribe el Apocalipsis, la iglesia está bajo un intenso ataque, persecución feroz y mortal por parte del Imperio Romano, en el cual muchos de nuestros hermanos en la fe murieron en hogueras, quemados, ¿verdad? Los ataban al padre, a la madre, a los hijos, los ataban en piras y les obligaban a negar a Cristo, pero todos ellos, ¿verdad? Los mártires
confesaban a Cristo como Señor y terminaban siendo quemados vivos. Eh, Algunos de nuestros hermanos fueron llevados al Coliseo Romano, donde las bestias los devoraron, ¿no? Un caso muy parecido que le pasó a Jezabel, por ejemplo, ¿no? Que nos cuentan que cuando fueron a querer sepultarla, ya nada más estaba la cabeza y las manos, porque todo lo demás los perros se habían comido el cuerpo. Bueno, hermanos nuestros que sufrieron todos estos ataques, que no tuvieron una sepultura, pues evidentemente, hermanos, serán resucitados. Dios es soberano para resucitar nuestros cuerpos, ¿verdad? No podemos, bajo ninguna circunstancia, pensar que Dios solamente puede o debe resucitar a aquellos que tuvieron una sepultura tradicional como la conocemos nosotros hoy, que recuerden que lo que hoy conocemos nosotros, pues no se hacía en los tiempos antiguos, y las costumbres que nosotros tenemos de enterramiento, aún en cementerios, son muy distintas entre los países, ¿verdad? Muy distintas. Entonces no podríamos nosotros condicionar o pensar que Dios está obligado solamente a resucitar a personas que fueron sepultadas así. Bien, dicho esto, queridos hermanos, ¿verdad? Déjenme hacer tres consideraciones que debemos responder que en mi entendimiento están ligadas a este tema, ¿verdad? Están ligadas a este tema. Si nosotros reconocemos la soberanía de Dios, descansamos en esa esperanza. Y vuelvo a insistir, sea que seamos cremados o seamos sepultados, Dios levantará nuestro cuerpo en la resurrección. Pero hay algunas posturas que me parece interesante rescatar y traigo solamente como para reflexión eh, eh, a esta charla. Y la primera de ellas tiene que ver con un comentario que me hizo una hermana hace algún tiempo y me decía, pastor, ¿sabe qué? Yo cuando muera, yo quiero que me cremen. Ah, está bien, le digo, está bueno. Pero ¿y por qué vos querés que te cremen? Es que yo no sé, dice, porque yo siento que voy a estar muy solita en el cajón cuando me sepulte, ¿no? Me voy a sentir muy sola, va a estar muy frío todo. Y, y tengo miedo, la famosa catalepsia que le llaman, de que se hizo muy de moda en el siglo XIX, de que se enterraban vivas a las personas, ¿no es cierto? Se creían que estaban muertas y después resulta que despertaban ya sepultados y tenían una muerte terrible. Entonces, ¿sabe qué? Yo quiero así para no darme cuenta, me dice que estoy ahí sola. Bueno, y otra postura, otra idea que escuché de un amigo que decía que él quería ser cremado, porque él no soportaría desde el cielo, si él se va al cielo, pues no soportaría, ¿verdad? Ver su cuerpo comido por los gusanos y todo un proceso de descomposición. Entonces él se sentiría muy triste mirar desde el cielo cómo su cuerpo se corrompe. Bueno, posturas pueden ser de esta naturaleza. Entonces, permítanme plantear la primera. Si nosotros hablamos acerca de la cremación, evidentemente es porque ha pasado un proceso de muerte. Y nosotros tenemos una postura como iglesia muy definida respecto de lo que la muerte significa. Y entonces la pregunta es, ¿la muerte es un sueño o hablamos de la inmortalidad del alma? ¿No? Es muy común escuchar todavía a muchos cristianos y tal vez algunos miembros de iglesia, eh, pues referirse a sus difuntos, ¿verdad? Como si todavía estuvieran con vida o mandándole besos hasta el cielo o pidiéndoles que sigan cuidándolos. Todos hemos asistido a funerales distintos a nuestro credo.
en donde, bueno, se consuela diciendo, no llores, tu papi ya está en el cielo, tu mami es un angelito que desde el cielo te va a cuidar, que va a estar contigo. Y evidentemente esta idea, hermanos, de que cuando alguien muere, el alma desprende del cuerpo y bueno, si bien te va, dice la teología católica, si bien te va, te vas al cielo. Si más o menos te va, pues te vas al purgatorio, ¿verdad? Y si te va mal, te vas al infierno. Entonces, estas posturas, ¿verdad? Tienen que ver mucho con decir, bueno, ¿qué pretendo pensar acerca de la muerte? Y por lo tanto, después tomar la decisión de cremar o sepultar. Bueno, dice el profeta Isaías, hermanos, 26:19, pero tus muertos sí volverán a vivir. Está la esperanza de la resurrección. Sus cadáveres resucitarán. Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría. Porque tú envías tu luz como rocío y los muertos volverán a nacer de la tierra. Evidentemente, hermanos, entendemos nosotros y es una postura minoritaria ante el mundo evangélico, donde la mayoría de las iglesias evangélicas creen en la inmortalidad del alma. Bueno, ya el profeta Isaías nos planteaba esta realidad de la muerte como un sueño, ¿verdad? Los muertos duermen y volverán a vivir. Eh, Hay tres razones, hermanos, tres razones por las cuales nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Es decir, no creemos, hermanos, que la persona cuando muere, ¿verdad? Su alma, insisto, o se va al cielo, o se va al purgatorio, o se va al infierno. Eh, por tres razones. Primero, hermano, porque si consideráramos que los muertos de hoy, ayer, hace un mes, hace un año, hace 2000 años, hace 3000 años, están en el cielo, supongamos que todos se fueron al cielo, entonces ya no hay necesidad de que Cristo venga por segunda vez. Ya no hay necesidad de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué viene el Señor? ¿O por quién viene el Señor? La evidencia bíblica que ahora vamos a ver tiene que ver básicamente con que el Señor viene y los muertos en Cristo resucitan, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitan. No dice que vienen con Él. Entonces, si ya el alma se va al cielo, ¿verdad? Pues ya no hay necesidad de que el Señor venga por segunda vez. Una segunda razón es que no se creería entonces en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si en el cielo están con vida, si en el cielo tienen alma, tienen conciencia, nos miran, nos cuidan, se entristecen, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelito, no sé, nuestro antepasado, entonces no tienen que volver a la vida, ¿verdad? Porque en cierto sentido, en esta doctrina de la inmortalidad del alma, tienen conciencia. No habría necesidad de la resurrección. Y finalmente, una tercera es que entonces no hay necesidad de juicio final. Si en el mismo momento en que vos morís, ya está determinado hacia dónde vas a ir, pues ¿para qué viene el Señor a abrir los libros y establecer su juicio? Si evidentemente, si vos ya estás en el cielo, ya se determinó un juicio y dijiste, esta persona, Abraham fue muy bueno, entonces te vas al cielo, ¿no? Abraham fue muy malo, entonces va al infierno, ¿no? Si esa es la forma en que vamos a categorizar esta situación, entonces no hay necesidad de un juicio final. La Biblia, hermanos, dice lo siguiente. Salmo 115:17 dice, los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque han entrado en el silencio de la tumba. Los muertos no alabarán al Señor en el sepulcro, dice la versión Reina Valera. Por lo tanto, no es que la persona cuando muere
es un angelito, ¿no? O se convierte en una estrella en el firmamento que nos cuida. Entra en el sueño de la muerte. El salmista también expresaba en el 146:4, dice, ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, ¿verdad? Aquí aparece otra frase que vamos a analizar después, y todos sus planes mueren con ellos. Todos sus planes. No hay no hay un infierno que esté martirizando a los pecadores, a los impíos, con fuego, con azufre. No lo hay. No hay un purgatorio donde haya un cierto tipo de sufrimiento que permita purificar las almas para después llevarlas al cielo. No lo hay. Dice, todos sus planes mueren con ellos, ¿verdad? Hebreos 9:27 es un texto que todos sabemos y el autor de esta carta nos dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Es decir, nosotros aguardamos, cuando muramos, aguardamos que venga el juicio de nuestras obras, ¿verdad? Y entonces, recién ahí en la resurrección, el Señor nos dará la recompensa o el castigo, ¿verdad? Porque dice que a uno los apartará a su derecha y otros a su izquierda, pero es hasta el momento de la resurrección y no antes. Eclesiastés 9, del 5 al 6 es un texto que todos conocemos que dice los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de este mundo. Así que la evidencia bíblica nos dice que cuando una persona muere, no está cuidándonos desde el cielo, está durmiendo, ¿verdad? Es un sueño, es el sueño profundo de la muerte que después con la voz del Señor resucitaremos. Y finalmente, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 28, dice, no se sorprenda tanto. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, evidentemente se está refiriendo a un espacio terrenal, ¿verdad? Aquí es donde somos sepultados o, dado nuestro tema, somos cremados, ¿verdad? Cuando hice las tumbas, recuerden que en aquel tiempo pues no había el sistema de cremación, sino eran sistemas diferentes de enterramiento que hoy incluso nosotros no tenemos, ¿verdad? Antes se enterraban en osarios y en criptas familiares, ¿verdad? Hoy no todos tienen esa dicha de tener una capilla familiar o una cripta familiar. Pero lo que está aquí en juego no es el lugar, sino que se escuchará la voz del Hijo de Dios y nosotros seremos resucitados. Traigo este tema, hermanos, a colación porque me parece que hoy es muy factible, muy fácil caer en esta, pues, inercia inocente, no sé si decirlo así, ¿verdad? De, de tener tal vez algún consuelo a una persona que está pasando el proceso de duelo. O que nosotros, ahora que tengamos conciencia, pensemos que cuando muramos, eh, estaremos en la presencia de Dios, iremos a la presencia de Dios, o como se dice en el mundo católico, ¿verdad? Retornar a la morada del Padre en lo absoluto, ¿verdad? Lo voy a explicar ahora en la tercera consideración, pero en este, hermanos, es el sueño de la muerte, ¿verdad? Estaremos eh, inactivos, sin pensar, sin sentir, sin escuchar, hasta que la soberanía de Dios lo determine. ¿Ok? Ahora, voy a una segunda consideración que también es muy recurrente, ¿verdad? Y no hay mucha evidencia bíblica al respecto, pero es una pregunta que no solamente se hace este, actualmente, es una pregunta muy antigua que afectaba a
ciertas comunidades cristianas esta pregunta: ¿con qué cuerpo resucitaremos? Bueno, quiero decirles, hermanos, que la Biblia no nos da mayor información sobre este acontecimiento. Miren, mucho podríamos especular sobre qué es y cómo sería la vida eterna, pero cualquier esfuerzo que quiera hacerse al respecto será muy débil y a veces me parece que si no lo hacemos de manera consciente caeríamos en errores que hasta a veces podrían ser heréticos, ¿verdad? Eh, Porque por una sencilla razón. La vida eterna y lo que tiene que ver con la vida eterna no está atrapada en el tiempo, como si nosotros estamos atrapados en el tiempo. Lo finito no puede pensar en lo infinito. Lo temporal no puede conocer lo eterno porque no lo ha vivido, porque no lo ha experimentado. Entonces, hay muchas posturas y hay muchas denominaciones que le dan rienda suelta a su imaginación, ¿verdad? Y plantean escenarios, nos pintan cuadros, nos venden dibujos, ¿verdad? Que nos dicen cómo será nuestro cuerpo. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente llamados los mormones, eh, creen ellos que cuando se resucite vamos a resucitar en cuerpos muy jóvenes, ¿verdad? Y muy lindos, ¿no? Solo por eso creería yo, güey, ahí me iría con los mormones, hermano. Si voy a resucitar polaco con ojo celeste y sin panza, ahí ya me convencieron, ¿verdad? Pero esta idea de que serán, porque además la figura que ellos manejan es la figura perfecta, son los polacos o los de tez clara con ojo celeste, facciones hermosas, cuerpos esculturales, pero que evidentemente, hermanos, no hay sustento de eso en la palabra, ¿verdad? Pablo nos da alguna idea, pero como vamos a ver ahora en el pasaje, dos pasajes que he elegido para esto, lo que Pablo está pretendiendo decir es querer decir lo inexplicable con palabras explicables, ¿no? O sea, Pablo está tratando por todos los medios de explicar algo que no hay forma y no hay palabras de explicar, así que va a tratar de hacer ahí algún esfuerzo muy, muy loable para explicar sobre este tema, ¿no? Así que Pablo nos da alguna idea, pero nada que nos haga responder a todas nuestras preguntas. Y vamos a ver como ejemplo dos pasajes. El primer pasaje, que es un pasaje muy largo, que no lo voy a explicar ahora y que ustedes podrían después eh, revisarlo, es el de Primera Carta a los Corintios 15, 35 al 44. Bien, déjenme leerlo, dice. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, ésta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los cuerpos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales,
pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Bien, ¿se dieron cuenta? Pablo está tratando por todos los medios de poder explicar una idea que la iglesia de Corinto tenía, ¿verdad? Si nosotros ubicamos las problemáticas que tenía la iglesia de Corinto y que enfrenta la primera carta, vemos que hay graves problemas de desunidad en el cuerpo de la iglesia de Corinto y hay un grave problema de superioridad, ¿verdad? Hay hermanos que se creen mucho más especiales que otros porque tienen dones más sobresalientes y hay hermanos, viste, que son de medio pelo, perdónenme la expresión, porque sus dones no son tan sobresalientes. Es muy probable que Pablo, cuando dice qué pregunta tan tonta, ¿verdad? Está retando a los corintios como diciendo, es muy probable que el problema que existía en la iglesia de Corinto era que algunos hermanos decían, bueno, nosotros vamos a resucitar mucho más especiales que los demás, porque ahora en vida tenemos cosas más especiales. Y entonces Pablo dice, no y hace una serie de metáforas que no voy a explicar ahora por cuestión de tiempo, pero que al final Pablo concluye diciendo, son enterrados como cuerpos naturales, pero resucitarán con cuerpos espirituales. ¿Qué cuerpo tendremos después de la resurrección? Evidentemente Pablo entiende o trata de mirar hacia el futuro y dice, bueno, serán espirituales. ¿Cómo serán esos cuerpos espirituales, hermanos? Pablo no nos lo dice, ¿verdad? Y la Biblia tampoco nos lo dice. Si seremos de la misma forma, eh, dice que tendremos cuerpo, es decir, habrá una forma, no seremos fantasmas ni seremos espectros de la nada, tendremos un cuerpo, solo que espiritual, ¿verdad? Que entiendo que en las metáforas que él utiliza, Pablo está explicando claramente en estas metáforas que el cuerpo es corruptible, el que ahora tenemos, pero en el futuro será incorruptible. Pablo con este texto está diciendo, el cuerpo que ahora nosotros tenemos es deshonroso, ¿verdad? Porque está sujeto a pasiones, a concupiscencias, a malos pensamientos, pero en el futuro será glorioso, es decir, no tendremos esta capacidad de pensar en nada malo, en nada lidivinoso, en nada perturbador. Pablo también dice en este pasaje que el cuerpo presente muestra debilidad, fragilidad, nos quebramos, nos enfermamos, lloramos, ¿verdad? Y finalmente morimos. Pero en el futuro será un cuerpo poderoso, ¿verdad? Que entendemos que no morirá. Y finalmente dice que el cuerpo ahora es material, pero en el futuro será espiritual. Esas a lo más, queridos hermanos, serían las características que Pablo nos está planteando de cómo será nuestro cuerpo en la resurrección. Pero, como dije, no es exhaustivo ni se mete en minucias, ¿no es cierto?, este, de, de, de puntualizar la eternidad. Porque, vuelvo a repetir, nadie que no ha vivido en la eternidad lo puede hacer. Y lo mismo sucedía en la iglesia de Filipo, donde Pablo dice en la carta a los Filipenses 3, 20, 21, dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. No quiere decir que vamos a ir al cielo ni que estamos en el cielo, es decir, que nuestras credenciales son divinas porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Por lo tanto, pertenecemos a las realidades celestiales. Dice, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, en alusión, en concordancia a lo expresado en Corintios, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Bien, Pablo en Corintios dice que tendremos cuerpos espirituales y en Filipenses dice que tendremos cuerpos gloriosos. Evidentemente tiene que ver con la misma situación. Solo que esa frasecita igual al de él, ¿verdad? Bueno, ahí hay un abanico muy grande
de posibilidades que tienen que ver con la experiencia del Señor. Solo quiero decir en este punto, para no entrar en mayores detalles, que el único que ha resucitado para vida eterna es Jesús. Ninguno de los otros relatos de resurrecciones, hermanos, son resurrecciones como tal. Ni las que hizo Elías y Eliseo con las viudas, ¿no? De tierras paganas, ni la de Lázaro, ni la del chico este de la mujer de Naín, ni nada por el estilo. Porque todos ellos que volvieron a la vida, ¿verdad? Que se reanimaron, volvieron a morir. Experimentaron la muerte. Pero evidentemente el único que no volvió a morir, pues es Cristo. Entonces, esa sería como la referencia de pensar un poco cómo sería el Señor, pero hay que tener mucho cuidado en tratar de descifrar esta frase igual al de él, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente la tercera consideración, hermanos, que tiene que ver con todo esto de la muerte y con el tema de la cremación, porque insisto, el que es cremado, pues evidentemente nacerá con un cuerpo que Dios lo levantará. Porque el hecho de que una persona sea sepultada, hermanos, no significa que así como me ven a mí, y si yo muero y soy sepultado en la tierra, voy a permanecer así siempre. O sea, entra en un proceso de descomposición y al final uno termina siendo solo huesos, ¿verdad? Este, y que además si no pagas en el cementerio, a los 10 años sacan tus huesos y los avientan no sé dónde. Así que me parece que más el tema de la cremación en sí misma o de la sepultura son las consecuencias que encierra la muerte en sí misma. Por eso me permití traer a ustedes estas tres consideraciones. Primero, la muerte es un sueño. Segundo, tendremos un cuerpo espiritual, aun cuando no sabemos con precisión cómo será. Y una tercera consideración, hermanos, es lo que plantea el libro de Génesis, que es donde a veces nosotros decimos, bueno, hay que sepultar a las personas porque Génesis 2:7 dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? Así lo dice claramente. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, evidentemente hay una formación de un elemento natural. Pero, hermanos queridos, más que tratarse de un elemento natural, porque si bien es cierto, los estudios científicos dicen que el cuerpo nuestro tiene mucho parecido con los componentes de la Tierra, también tiene otros elementos que no están en la Tierra y que son propios de nuestra naturaleza. Más que pensar en este elemento del polvo como la tierra que se acumula en la vereda, ¿no? Es pensarlo de forma teológica, ¿verdad? Y lo explico ahora. Mire, esta repetición de la realidad de que el hombre fue creado del polvo de la tierra se vuelve a reafirmar en el 3:19 de Génesis, ¿no? Donde dice que el destino final del hombre es volver al polvo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esta es la frase que nosotros tomamos como referencia para decir, bueno, la persona tiene que ser sepultada en la tierra, porque tiene que volver al polvo. Pero como dije, debemos considerarlo, este pasaje o este elemento de forma teológica, por lo siguiente. Miren, porque hay dos consideraciones importantes que hacer. La primera es que Génesis 3:19 dice lo afirmado en 2:7. Es decir, ¿quién fue creado del polvo de la tierra? El hombre. El hombre como género, no como especie. Fue el hombre como tal, Adán, si usted me permite ponerle el nombre. Adán fue formado del polvo de la tierra. Es decir, esta realidad de haber sido creado el hombre del polvo de la tierra no abarca a la mujer, porque la mujer no fue tomada del polvo de la tierra. Fue creada, según el segundo relato de la creación, de la costilla de Adán. Podría uno pensar, bueno, sí, Adán fue formado de la tierra, del polvo,
pero los dos elementos no tienen relación, el polvo con un hueso. Entonces, evidentemente, Adán es al que se le da esta sentencia de decir, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es una, si usted me permite, una maldición hacia Adán por la desobediencia. Pero esta maldición de volver al polvo de la tierra no le abarca a la mujer, porque a la mujer le dio otra maldición. Lo voy a decir en buenos términos, hermanos, la palabra maldición, en términos bíblicos. Le abarca y dice, a ella le tocó los dolores de parto, ¿verdad? Con dolor parirás tus hijos. Entonces, ¿cómo podríamos considerar el tema de volver al polvo de la tierra? Permítame plantearles esta interpretación que tengo sobre el texto. Cuando el hombre es formado del polvo de la tierra, no es nadie. Es decir, imaginemos la escena, pensemos que es una escena, ¿no es cierto?, donde Dios, como alfarero, mezcla agua y polvo, porque tiene que hacer un tipo arcilla, ¿verdad? Y la arcilla se forma con agua y polvo, porque si no, no sería solo tierra, porque el texto bíblico nos dice que Dios es el alfarero y nosotros somos obra de sus manos. Entonces, imaginemos que Dios forma al hombre, Adán, le da forma y demás, pero una vez que tiene forma no es nadie, Adán. No es nadie. No es nada y no es nadie. Hasta que Jehová Dios sopla en su nariz aliento de... Entonces, recién ahí, el hombre nace a la vida. Dice el pasaje, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que nos da vida? El soplo de Dios, el aliento de Dios, ¿verdad? Entonces, sin ese soplo, pues no somos nada, ¿verdad? No somos nada, porque nosotros venimos a ser solo con el soplo de Dios. Luego entonces, el hombre tuvo vida solo cuando Dios le da la vida. Por lo tanto, hermanos, fíjense, por lo tanto, cuando la persona muere, es cuando ese aliento de vida divina vuelve a Dios, el Señor. Pero no en forma de almita, ni de forma de cuerpito, ni de fantasmita. Es un soplo, es el soplo de vida. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando el hombre, cuando la persona exhala, ¿verdad? Entonces dio el último suspiro. En términos normales, ¿no? Cuando la muerte es natural, cuando la muerte es rodeado de tus seres queridos, exhalas y es como dejar de respirar, das como ese último suspiro. Evidentemente, puede ser si moriste si murió alguien en un choque automovilístico, incendiado, quemado, perdón, o ahogado de mil formas. Bueno, el aliento de vida desaparece. Entonces, lo que queda, hermanos, es nada. ¿Y qué es entonces lo que tendríamos que entender? Y me parece interesante esta propuesta que traigo. Por lo tanto, cuando la persona exhala, en ese momento ya es polvo, ¿verdad? En ese momento ya es polvo. Es decir, no tiene más el aliento de vida. Porque no tendríamos que pensar que se convierte en polvo hasta que es sepultado en la tierra. Porque, bueno, dependen las costumbres, hermanos. Por ejemplo, en México se acostumbra a poner, se hace el hoyo en la tierra, ¿verdad? Y se hace como un tipo muros, ¿no? Alrededor de la tierra. Se coloca el féretro adentro, se pone arriba una losa de piedra, se le echa cemento, como que se sella todo, y recién ahí se echa la tierra encima. Aquí, por ejemplo, en Argentina, no se hace eso, se hace el hoyo y se pone el ataúd y se echa absolutamente la tierra encima. Pero no es en ese momento donde nosotros nos convertimos en polvo, porque el proceso de desintegración del cuerpo humano es un proceso muy largo.
pero que inicia desde el mismo momento en que ya no tenemos aliento de vida. Cuando suspiramos, ¿verdad? El cuerpo empieza a descomponerse. Ya el cuerpo empieza a no ser nada, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser otra vez algo? Hasta que el Señor venga en su segunda venida y nos resucite y demás. Por lo tanto, hermanos, lo que se haga con el cuerpo dependerá de las circunstancias o costumbres que se tenga para sepultar o para cremar. Así que eh, la decisión que tome alguien sobre los restos de alguien, de un familiar o de un fallecido, será solo por decisión, pero la Biblia no prohibirá bajo ninguna circunstancia esas acciones. Bueno, hermanos, termino esta charla trayendo algunas recomendaciones pastorales ante el tema de la cremación. En la medida de lo posible, primero, se recomienda que se haga una sepultura tradicional. Y fíjense que hoy tenemos varias formas. Como hoy los cementerios o los panteones están muy saturados, hoy ya es muy común poner los cuerpos encima de la tierra, ¿no? Se hacen como tipo gavetas, no sé qué otro nombre se conocerá, que se hacen tipo gavetas, hasta 3, 4, ¿verdad? Entonces, nuestros difuntos ya no tocan el polvo de la tierra, ya están encerrados solamente en una gaveta, pero si quieren seguir haciéndolo de esa forma, pueden hacerlo y no diríamos que está mal, ¿verdad? Segundo, debemos considerar que una cremación, hermanos, es mucho menos costosa que una sepultura tradicional. Y eso créanmelo. En México, hermanos, un velorio, una sepultura cuesta mucha plata. En algún momento le dije, a ver, ¿sabes qué? Veré, a mí crémame. Vos no hagas ningún gasto ni nada porque allá los ataúdes salen carísimos, hermanos, carísimos. Y los velatorios y darle de comer a toda la gente. Y estoy hablando de las tradiciones mexicanas, y darles el café y los tamales y el pan y después de la sepultura invitar a comer a toda la gente. No, no, ¿sabes qué? Cremame y listo, ya está. Es mucho menos cara que una sepultura tradicional. Tercero, la muerte en sí misma ya es un profundo dolor de los deudos. Y tener que tomar la decisión de qué hacer lo vuelve más complicado. Bueno, como pastores, como consagrados, demos certeza espiritual que si deciden por la cremación, Dios va a resucitar su cuerpo porque Dios es soberano. ¿Verdad? Dios es soberano. Cuarto, si alguien decide por la cremación, se recomienda, y tomo aquí la recomendación que hace la Declaración Mexicana, por salud emocional, que se despoje de las cenizas y lo puedan depositar en un nicho. Bueno, ya hoy hay cementerios donde hay nichos, lugares especiales para depositar ahí las cenizas y hacer el desapego emocional. Puede ayudar a los deudos saber la voluntad anticipada de la persona en vida. Eso, como dije, la muerte es un tabú. Pocas veces hablamos seriamente con los nuestros y bueno, si yo muero, no se preocupen, crémenme o sepúltenme, ¿verdad? Eso ayuda mucho también a dar seguridad. Y finalmente, hermanos, en las ciudades grandes debemos saber que ya no hay espacio en los cementerios y la única opción viable es la cremación. Por lo tanto, es una opción válida. Bueno, finalmente, hermanos, algunos consejos pastorales ante el suceso de la muerte, si hemos pasado o vamos a pasar por un proceso de la muerte de un ser querido, ¿no? Déjeme darle rápidamente estos consejos. Primero, no deje de cultivar su relación con Jesús, porque eso es lo que le va a dar la tranquilidad. Segundo, deposite su dolor en el Señor y crea en su consuelo. Crea en que Dios le sostendrá, le acompañará, sanará sus heridas y lo abrazará con ternura. Llorar no es signo de falta de fe. Lloren, lloren. Pablo dice llore, sí, por supuesto. No como los que no tienen esperanza, pero lloren, por supuesto. Puede externar su dolor. Desgraciadamente hoy hay muchas personas que ven como una falta de fe que alguien llora. ¿Por qué lloras? ¿Qué no crees que Dios va a resucitar a tu esposo, a tu esposa? No llores y le retamos a la gente, ¿verdad? Deje que llore, deje que llore. Llorar es humano. En medio de su dolor agradezca a Dios su soberanía. Señor Dios,
te alabo y te bendigo en medio de mi dolor, en medio de mi quebranto. Recuerde que todo pertenece al plan de salvación. Es menester que los hombres mueran una vez, y después el juicio, y después la vida eterna. Viva su proceso de duelo correctamente, ¿verdad? Eh, Siente ese dolor, pero no lleve su duelo más allá de un año. Si una persona más allá de un año sigue teniendo un dolor profundo y sigue complicando su vida diaria, tiene que buscar ayuda, ¿verdad? Un duelo sano, por regla general, dura no más de un año. Y finalmente, la iglesia debe ser una comunidad que consuele desde el silencio y el acompañamiento. A veces no hablar ayuda mucho, hermanos, ¿verdad? A veces guardar silencio, estar presente, acompañar, vale mucho más que dar explicaciones a las personas cuando alguien muere, ¿verdad? Y tratar de defender a Dios y decir un montón de cosas que a veces no tienen sentido. Entonces, desde el silencio y desde el acompañamiento siempre será muy bueno. Conclusión, queridos hermanos, agradeciendo mucho su tiempo. eh, Dios es Dios de vida y su soberanía es atributo absoluto de Él. Dejemos que Dios sea Dios, ¿no? La cremación es una opción válida para el destino de un fallecido. Dios en su santa soberanía lo hará resucitar. 3. La muerte, como dijimos, es un sueño. Es el sueño profundo que algún día seremos despertados los que muramos. Cuarto, lo que hará Dios con nuestro cuerpo en la resurrección, dejémoslo a Él, dejémoselo a Él. Él sabrá qué cuerpo nos dará y sabremos qué haremos en ese momento, ¿no? Hoy tratemos de vivir en nuestro cuerpo mortal en la soberanía de Dios y en los principios del reino. Y finalmente, hermanos, ejerzamos pastorales de acompañamiento y ternura ante la realidad de la muerte, ¿verdad? Preparemos a nuestras iglesias para que sean iglesias comunitarias, compañeras, solidarias, tiernas ante la realidad de la muerte de un ser querido. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Pastor Abraham. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Realmente creo que valió la pena dedicar este tiempo a escuchar. Muchísimas gracias. Con mucha claridad, cada una de las exposiciones que hiciste dentro de la misma ponencia, ¿no? Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Pero todo eso no quita a que alguno de los que están participando haya quedado con alguna inquietud o con el deseo de tener una mayor claridad al respecto, o quisiera ayudar a tener mayor claridad también, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Así Así es. que queda unos minutos de tiempo para que podamos abrir nuestro micrófono y ser precisos, puntuales, con lo que queremos aportar o con lo que queremos preguntar. Así que adelante, hermanos. Queda la posibilidad. Abran sus cámaras, sus micrófonos y háganlo. La ponencia fue muy clara, así que muy bien. Gracias, Felipe. Gracias. Excelente, Gracias. bien entendible. Gracias. Bueno, Sí, pues adelante. a todos, para mí fue excelente. Yo les he dicho a mis hijos, si algo llega a suceder en la circunstancia que sea que Dios cierre mis ojos, por favor, créemenme, porque es menos doloroso para la familia. Yo creo que las personas podemos encontrar más pronto ese, como decía nuestro hermanito Abraham, ese desapego, ¿verdad? Vamos a recordar, pero sin ese dolor intenso que lleva el proceso de caminar al cementerio, se despiden y bueno, un sinfín de cosas que traen mucho dolor, entonces cuesta más pasar el duelo. Esa es mi decisión.
Y bendigo a Dios ¿verdad? por la exponencia, por la ponencia de nuestro hermanito y eh, pues vamos por la siguiente, Dios mediante. Felicidades a mi hermanito Abraham. Muchas gracias, hermana. Yes. Sí, Valdemar. Pastor Buenas Valdemar. tardes, la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Si me permiten, quisiera hacer dos pequeñas aportaciones y por último, luego una pregunta, ¿sí? Sí, Bueno, en breve, sí. con respecto a lo que es la forma de conservación que hoy también están haciendo, lo que habló el pastor Abraham, con respecto a la criogenización o crioconservación, ¿no? Es un método que hoy lo están utilizando, pero generalmente lo hacen solamente los que tienen muchísimo dinero, ¿no? Con el propósito, porque como los científicos dentro de la medicina no pueden llegar a entender por qué el cuerpo humano, siendo que tiene millones de células que generalmente van muriendo, pero se van regenerando, llega un momento en que ya no se regeneran más. Entonces, en ese afán de ellos llegar a descubrir, como dice el elixir de la vida, bueno, los que tienen mucho dinero pagan y lo ponen en tanques con nitrógeno líquido entre 190 y 320 grados bajo cero, y ahí lo conservan con ese deseo de que en el tiempo futuro van a descubrir un método de alargar la vida o de eliminar la muerte, ¿no? Y por ese método están haciendo, ¿no es cierto?, la criogenización, ¿no? Bueno, eso es simplemente lo que quería aportar. Y por otro lado, con respecto a la cremación, también el pastor Abraham mencionó que en Israel, bueno, en determinado momento se practicaba eso. Bueno, por un lado, lo que era en el Valle de los Hijos de Hinón, allí hacían sacrificios, pero no era algo voluntario, ¿no? Sino que, o sea, voluntario sí por ciertos grupos que adoraban a Moloch, quemaban en sacrificio vivo a sus hijos o hijas. Dios prohibió terminantemente eso. Luego, en ese valle que estaba frente a Jerusalén, en el tiempo de Jesús se lo conoce como el Valle del Gehenna, ¿no? Donde era un basural o un vertedero donde arrojaban basura y cuerpos de animales y también cuerpos de criminales, y ahí prendían fuego y le agregaban azufre, y eso mantenía el fuego y hacía que siga quemando, ¿no? De ahí surge, de ese texto, ahí que encontramos en el Evangelio de San Marcos, ¿no? En 9:43 al 47, donde Jesús habla de eso, y es una cita también de Isaías 66:24, ¿no? De ahí surge es la idea del infierno, del tormento del infierno, de estos textos y del texto de... bueno, ahora no me viene a la mente. Bueno, sí, el ejemplo del hijo de Lázaro y el rico, ¿sí? De ahí viene la idea de el tormento en el infierno. Y la pregunta que quería hacerle al pastor Abraham es con respecto a la resurrección, que también lo mencionó el pastor Abraham. Es 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23, donde dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y esto complementándolo con Mateo 27, 51 y 53. Si me permiten un momentito, lo voy a leer también. Dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, la pregunta es, cuando habla de las primicias,
habla de la resurrección de Cristo, habla de las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, de estas primicias están relacionadas a lo que menciona aquí Mateo 27. Son personas, porque usted mencionó que hubo personas que fueron resucitadas y por supuesto estas murieron, esperan la resurrección. Pero estos que ya después de que Jesús resucitó, ¿sí? Que resucitan después de la resurrección de él, dice, y se aparecen. ¿Qué hay de esto? Esas son las primicias. ¿Dónde están esas personas que resucitaron? O sea, si tiene una explicación a eso. Bueno, en mi entendimiento no tienen relación ninguna de las dos, Pastor Valdemar. No es tiempo para explicar el relato este de la resurrección, donde se dice que los sepulcros se abrieron, los que habían dormido se levantaron, vinieron, salieron de los sepulcros. Este es un evento que solo Mateo registra, no nos lo dice ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino que tiene que ver con un testimonio que necesitaba Mateo decirle a los judíos, que su auditorio, que el que había resucitado era Cristo. Había que tener testigos. Todos los judíos, para conocer una verdad, debía haber testigos. Pero más allá de la lectura que podamos dar de este relato de Mateo, que insisto, es un relato muy particular de él, pues aún estas personas que resucitan no es cuando Jesús resucitó, sino cuando Jesús murió. Cuando Jesús muere, ahí es donde se da este relato de resurrección. Pero aún estas personas no nos dice que no murieron, ¿no? Aún estas personas se entiende que también murieron. Porque si no, entonces la pregunta es, si no murieron, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? Y ahí tendríamos un grave problema de interpretación. Ahora, cuando pienso que lo que usted platica de 1 Corintios está dentro de este problema que tiene Pablo, que quiere Pablo explicar a la iglesia, pero creo que no tiene relación desde mi muy particular punto de vista. Bien, gracias, Pastor Abraham. Por ahí son Gracias. textos bastante complicados y que, bueno, a veces le hacen preguntas a uno y bueno, es medio difícil de explicar, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Valdemar. Muchas gracias, Pastor Abraham, por la aclaración, ¿sí? Sigue abierto unos minutos más todavía para si hay alguien más que quiera estar haciendo alguna pregunta o algo por el estilo, en breve. A mí me encantó, o sea, para nuestra opinión que estábamos hablando con mi esposo, está bastante parecido a nuestra opinión que estábamos pensando como cristianos. Y creo que todo va de la fe también, agarrado por la fe, porque si tenemos la fe que tenemos verdaderamente en Cristo, que en el momento que partimos de esta tierra, Dios toma parte de nuestra vida, que ya Espíritu. del espíritu, que ya sabemos que Jesús toma nuestro espíritu, así también dará el lugar para nuestro, sea donde sea que esté nuestro cuerpo, para el día venidero presentarnos delante en su presencia. Gracias, mi hermana Teresa. Muchísimas gracias. Claro que sí. Lo que va a resucitar no va a ser el polvo, sino el espíritu. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, mis queridos hermanos, quiero agradecer naturalmente en primer lugar a Dios por este tiempo donde pudimos unir, afinar varias dudas o varias cuestiones que estaban en nuestra mente y que queríamos clarificarlas. Agradecemos entonces también al pastor Gustavo como representante de la zona 3 por haber escuchado nuestro clamor. Somos una misión pequeña que está tomando resoluciones conciliares respecto de varios temas, nueva, una misión nueva también, entonces necesitamos este apoyo, necesitamos este cariño, necesitamos esta conducción y doy gracias a Dios por ello.
y por supuesto también al pastor Abraham, porque esto implica seguramente trabajo, oración, estudio. Muchas gracias, pastor, por todo lo que nos ha regalado esta tarde. Bendito sea Dios. Amén. Hermano Enrique, Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias porque ustedes son los que proponen este tema y espero que haya sido de bendición para ustedes, para la iglesia en Iquique. No solo para ustedes, sino para todos los que estamos escuchando. Y creo que estuvo muy claro este punto. Estoy seguro que el próximo domingo vamos a tener un tema nuevamente interesante para poder crecer en el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Amén. ¿No? Bien. Desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por este tiempo. La verdad que llevamos un tiempo interesante de reunión, pero valió la pena. Bueno, si les parece, vamos a estar cerrando este tiempo de reunión, este tiempo de bendición realmente. Por lo menos fue para mí, más allá de que conozco toda la exposición, los textos y todo, pero fue algo muy enriquecedor escucharlo ordenadamente, como lo hizo el pastor Abraham. Así que nos resta decirle muchas gracias a Dios. Como dije, decía la palabra que leí hoy, ¿no? Que la palabra sea la verdad. Y creo que hoy tuvimos muchos textos bíblicos que nos dejaron más que claro y nos dar tranquilidad, como dice la palabra, ¿no? Mi paz os dejo, ¿no? Y yo creo que hoy nos quedamos en paz en cuanto a este tema, en cuanto a la despedida de nuestros seres queridos, ¿no? Así que muchas gracias. Y ahora sí, si me permiten, me gustaría estar cerrando este tiempo con una oración. ¿Puede ser? Bendito Dios y Padre Todopoderoso que moras en la gloria de los cielos, Padre Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo, llegamos ante tu presencia, Señor, para decirte muchas gracias, Padre, por todo el amor que tú nos tienes. Ese amor que has dejado claro para el ser humano, Señor Dios. Desde el comienzo, tú has dejado las cosas claras para que no tengamos dudas, para que no desconfiemos bajo ninguna circunstancia de tu amor, de tu gracia, de tu poder. Por eso te damos gracias, Padre. Pero también te damos gracias porque podemos conocer tu palabra que está en la Biblia. Esa palabra viva y eficaz que penetra en nuestro ser, en nuestro intelecto, en nuestro espíritu, Señor Dios, y nos da paz, nos da tranquilidad. Gracias, Padre, porque así tú lo has querido y así es. Y también, Padre, te doy gracias porque tú has puesto de tu Espíritu Santo, tú has puesto la sabiduría, la capacidad y el deseo, la voluntad en el pastor Abraham de prepararse, Señor Dios, para traer esta ponencia y darlo con claridad para que tu nombre sea engrandecido, Señor Dios, para que tu nombre sea honrado y glorificado por cada uno de nosotros y por los que han de seguir viendo la grabación de esto y irán tomando conocimiento, Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Queremos pedirte, Padre, que tú puedas seguir proveyendo para tu iglesia donde quiera que se encuentre, Señor Dios, en esas pequeñas congregaciones como grandes congregaciones, siempre necesitaremos de ti, Padre Santo, siempre necesitaremos que tú nos aclares, que tú nos des paz y tranquilidad a cada uno de los temas que tienen que ver con nuestra humanidad, Señor Dios. Muchas gracias, Padre Santo. También te pido tu bendición sobre la vida de cada uno de los presentes, de los que han participado, Señor Dios, al escuchar todo esto, y que tu Espíritu Santo siga obrando en el corazón de cada uno de ellos,
capacitándolos, Señor Dios, para que puedan seguir transmitiendo esta enseñanza, este mensaje, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga ricamente. Y si el Señor así lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente con otra ponencia interesante como la que se ha desarrollado en esta tarde. Dios les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos y saludarse, los que se conocen, los que no, nos podemos conocer en este momento. Y que Dios los bendiga a cada uno. Saludos, pastor. Gracias. Pasa a Dios ustedes. los bendiga. Bendiciones a todos, Cariños para hermanos. todos. Bendiciones.